Dios Todopoderoso, Dios Eterno, nos acercamos a ti en oración, únicamente confiando en Jesucristo, tu Hijo, ese mediador perfecto que está a tu diestra. Hoy lo necesitamos. A cada instante lo necesitamos. Pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, sin el cual todo lo que hacemos es vano. Solo si nos iluminas con tu Santo Espíritu por medio de tu palabra, entenderemos las cosas como debemos entenderlas. Solo si tu Espíritu nos ilumina, veremos la gracia admirable que en tu Hijo Jesucristo has dado a tu pueblo. Compadécete de nosotros, oh Dios. Muchos estamos aquí y solo tú conoces la aflicción de nuestra alma, cuáles son nuestras penas y situaciones particulares. Haznos ver cuál es el mayor problema que tenemos, que es espiritual. Danos más de Cristo hoy. Despierta a los que duermen. Resucita a los muertos hoy, para que escuchen la voz del Hijo de Dios y sean salvos. Bendícenos hoy. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada,
Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Continuamos con la serie de sermones en la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo continúa el relato de sus acciones después de su conversión. Y lo hace para mostrar que su evangelio ha sido siempre el mismo. Su mensaje no ha variado. Y que ese mensaje concuerda con el evangelio que predicaban los otros apóstoles. Es un evangelio que anuncia la salvación por gracia, únicamente por la fe en Jesucristo y únicamente para la gloria de Dios. Tengamos eso bien presente, porque es lo que tenemos que tener claro para no caer dentro de aquella maldición de la cual fueron objeto muchos cuando él dijo: el que predica otro evangelio sea anatema. ¿Por qué? Porque no entendieron que el evangelio nos habla de una salvación que es por gracia y únicamente por la fe en Jesucristo y únicamente para la gloria de Dios. El asunto aquí es que Pablo afirmaba: aquellos a los que Dios salva no deben convertirse al judaísmo. Deben convertirse ¿a quién? A Cristo. Sean judíos o sean gentiles, paganos, pues, deben convertirse a Cristo. Y eso es lo único necesario. Vamos a ir entonces a ver lo que el Señor tiene para nosotros en estos versículos que corresponden a esta exposición. Después, pasados 14 años, dice el primer versículo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Él sube a Jerusalén y en esta visita va a ser validado o confirmado el evangelio que Pablo predicaba. Él no sube para ser informado. Recuerdan que la vez anterior habíamos dicho que su primer viaje a Jerusalén fue de 15 días y no para ser instruido o informado en el evangelio, que él recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo. Y sin embargo, en esta ocasión, él considera necesario en privado reunirse con aquellos líderes de Jerusalén, a los cuales también califica como columnas, y ellos confirman su evangelio, como vamos a ver. Quisiera no pasar por alto el hecho de cómo se refiere él a los hermanos líderes en Jerusalén, y les llama los que eran columnas. ¿Para qué sirven las columnas? ¿O quiénes son columnas? Bueno, es que Dios sostiene el edificio de su iglesia mediante ciertos dones que Él dio a la iglesia. Y por eso estos líderes serán considerados columnas. Es entonces necesario que aclaremos esto, porque aunque nosotros sabemos que el modelo de jerarquías no es el modelo bíblico, en la iglesia nosotros todos somos hermanos. No hay alguien que está más cerca de Dios al cual yo tengo que acudir para acercarme a Dios, ¿verdad? Y sin embargo, hay entre la iglesia de Dios aquellos que Dios puso como dones en su iglesia. Y en la iglesia de Jerusalén había ciertos hombres que eran considerados columnas, dones de Dios para aquella iglesia, apóstoles.
También en las primeras sesiones de esta serie estuvimos viendo que ya no está el don del apostolado. El Señor ya estableció el fundamento para su iglesia y ya no hay más apóstoles. Y sin embargo, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos incluye entre los dones que Dios dio a la iglesia, los pastores y maestros. Así que tengamos esto bien claro, aunque nosotros no dependemos de los hombres, aunque no favorecemos un sistema de jerarquía, Dios sí dio ciertos dones a la iglesia, personas que merecen nuestro respeto, que merecen nuestra consideración. Hombres a los que Dios dotó de ciertas capacidades y conocimiento y a los que les encargó una responsabilidad grandísima: guiar a su pueblo y apacentar el rebaño del Señor. Eso tenemos que tenerlo bien presente. Todo cristiano debe reconocer los dones de Dios que da a la iglesia y unirse a una iglesia donde Él tiene convicción que ahí Dios dio dones, que ahí Dios puso hombres que le van a guiar y cuidar en su vida cristiana. Bien, cuando Él se reúne con ellos, Él dice que ellos no le comunicaron o no le aportaron algo. Es decir, en aquella reunión, cuando Él dice, yo les expuse cuál es el evangelio que yo predico entre los gentiles, dice, ellos no me dijeron algo más, te falta algo más. Y recordamos que hace unas semanas, cuando el pastor Ronnie nos llevó en Hechos, por el caso de Apolos, qué diferente, ¿verdad? Un hombre que dice que era poderoso en las escrituras, entusiasta, etcétera, y sin embargo, los hermanos tuvieron que, Priscila y Aquila, explicarle más claramente el camino del Señor. No así con Pablo. A Pablo no había que explicarle nada más claramente. Él recibió aquel evangelio bendito del mismo Señor Jesucristo. Así que no le aportaron, dice, nada más. No le dijeron, todo está bien, pero te falta algo. Que ese es el gran problema que él estaba enfrentando. Estos que le atacaban parecían siempre en su ataque decir que al evangelio de Pablo le faltaba algo más. Y bueno, en nuestro texto se dice que aquellos hombres eran de reputación. Hermanos, esto es algo también que tenemos que considerar, los de reputación. ¿A quiénes da Pablo y dice que son de reputación? Lamentablemente vivimos en una era, en un momento en el cual la reputación de las personas no se está midiendo por su apego a la doctrina del Señor revelada en su palabra. No estamos midiendo la reputación de alguien, de un líder, por cuán apegado es a la Sagrada Escritura, por cuán santamente él vive, por cuánto él anhela más y más caminar con Dios y ser fiel. ¿Quiénes son hoy considerados en el mundo cristiano de reputación? Aquellos que reúnen miles, aquellos que atraen a las masas. Seamos muy cuidadosos, porque esa no es la reputación que nosotros debemos valorar. No tengamos los estándares del mundo al evaluar la reputación de alguien. Evaluemos bíblicamente las reputaciones en cuán apegados son ellos a la Sagrada Escritura. Y obviamente estos hombres que eran de reputación eran apóstoles, que habían recibido el evangelio directamente de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra frase que él describe por aquí, y es: en el versículo 6 dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron.
Lo que hayan sido en otro tiempo no es importante. Dios no hace acepción de personas. Parece que en el ataque estaba eso también. Había una diferencia en quién había sido Pablo y quiénes habían sido estos otros apóstoles. Y el ataque era querer contraponer a estos dos campos dentro del cristianismo. Uno que, como vemos que él describe, es dedicado a alcanzar a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, a los incircuncisos, y otros dedicados a alcanzar y a testificar al pueblo de Israel, a los judíos o a los dispersos, pero dentro de los judíos. Y el enemigo está queriendo aquí hacer una división y hacer parecer que hay dos versiones de evangelio. Él está queriendo romper la unidad de la iglesia. Veamos lo grave que es esto. Tiene que decidirse de una vez por todas si hay un evangelio para los judíos y un evangelio para todos los demás. Tiene que decidirse, porque entonces se hubieran creado desde el principio dos vertientes de cristianismo. Una en la cual se predicaba salvación solo por gracia, es decir, recibida directamente de Dios como un don, sin que yo hiciera nada, sin que lo llegue a merecer. Y otra que es por gracia, pero también por obras. A veces pareciera que esto para muchos no es tan serio, y escuchan a personas predicar un evangelio que en apariencia es de gracia, pero que pide cosas de los hombres para ser salvos. Es decir, sí es por gracia, pero también un poquito por obras. Y la gente parece escuchar eso y no ver cuán grave es. Es tan grave que si usted abraza un evangelio que es por gracia con un poquito de obras, ¿cuántas obras no estamos hablando aquí? ¿Una o muchas? Se va a perder. Porque solo hay un evangelio, solo hay un camino de salvación y solo hay una manera de obtener esa salvación. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos a esto, no solo afuera, sino en nuestra propia vida, en nuestro caminar con Dios. Llegará el momento en que ustedes tienen que revisarse a ver si de veras creen que la salvación es solo por gracia, o si ustedes todavía están confiando un poquito en ustedes mismos. Si ustedes, al imaginar el juicio de Dios, piensan que es imposible que Dios los envíe al infierno porque ustedes no han sido tan malos, no han entendido la gracia de Dios. Y lamentablemente de eso estamos llenos en las iglesias cristianas evangélicas, de gente que está sentada ahí y ellos, al pensar en el juicio de Dios y en la condenación futura, es imposible para ellos pensar que Dios los vaya a condenar, porque no se ven a sí mismos haciendo algo digno de condenación. Y entonces no han entendido el evangelio de la gracia y entonces no pueden ser salvos. El evangelio de la gracia hace al hombre entender que si en el día del juicio usted no es mandado a la condenación, no es por nada que usted haya hecho, ni es por nada que usted dejara de hacer, es únicamente por gracia, porque fue vestido un día de la justicia de Cristo, porque un día sus pecados fueron perdonados. Y es necesario que recordemos constantemente esto de poner el evangelio de cabeza, porque tampoco estamos diciendo que no importa lo que usted haga. Lo que estamos diciendo es que lo que usted hace es el resultado de la salvación y no la causa de la salvación. Y aquí es donde está el problema. Había falsos hermanos entre el pueblo, entre la iglesia. Y quisiera llamar su atención a cómo se refiere el apóstol Pablo a ellos.
Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hablemos un poquito antes de Tito. ¿Quién era Tito? Un griego. No era un judío, andaba con él. Y entonces esta es la prueba. Pablo viene con un gentil y va a la iglesia de Jerusalén, y ahí es donde está la prueba de fuego. Va a ceder Pablo ante ellos, y él dice: ni por un momento, no lo crean, yo de aquí no me muevo. No es necesario que alguien se circuncide ni haga nada para ser salvo, excepto poner toda su confianza en Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Cómo quisiera transmitir esto de tal manera que usted, si es cristiano, pudiera sentirse como Pablo, que él dice: ni por un momento, yo de aquí no me muevo de esta posición, no voy a ceder ni un pelo, no tengo que hacer nada? Y él, que ha confiado en Jesucristo y que es griego, no tiene que hacer absolutamente ningún rito para salvación. Él puso su fe en el Salvador Jesucristo. Dios lo salvó, sus pecados pues han sido perdonados, él es una nueva criatura en Cristo y no tiene que someterse a ninguna regla más. Pero lo que les digo es, nosotros podemos leer esto y no entender por qué es que el apóstol Pablo hace de esto algo tan de vida o muerte. Es porque ese evangelio de esos falsos hermanos lleva a la condenación, porque no es el evangelio. Ahora, la realidad de que hay falsos hermanos debemos considerarla. Esta es hay otra ocasión en la que el apóstol Pablo habla de los falsos hermanos en 2 Corintios 11, 26. No deben buscarlo, pero él ahí habla de los peligros que él ha sufrido en muchas partes, y él habla y de peligros de falsos hermanos. Vean, esto no es bonito tener que hablarlo y decirlo, pero qué realidad más triste, más bien, la realidad de que hay falsos hermanos. Hay temas en la Biblia que uno no desearía tener que hablar de ellos, pero están ahí. Y si nosotros debemos ser honestos ante Dios y los hombres, tenemos que decir: hay falsos hermanos. ¿Cuánto quisiera yo pensar que no existen? Yo nunca me he topado con uno. Falso. Hay falsos hermanos. Hay gente que pretende creer con nosotros en la gracia de Dios. Hay gente que en apariencia son nuestros hermanos, pero en lo oculto no tienen un mismo sentir, no aman al Señor Jesucristo, no han sido sellados por el Espíritu Santo. Son falsos hermanos. Ahora, los falsos hermanos están engañados. Y esto es algo, entonces, por eso tiene que ser expuesto. Él cree ser parte de la familia de Dios, pero no es parte de la familia de Dios. La familia de Dios se caracteriza por la unidad del Espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Y el falso hermano dice que sí, con sus labios y con su mente, pero hay algo más guardado en su corazón. Y es la confianza en sí mismo. O algunas otras cosas que no se atreve a decir. La realidad de los falsos hermanos. Quisiera recordarles que estamos hablando en un sentido espiritual. Y aunque Caín era hermano de Abel, era un falso hermano. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. No era un verdadero hermano, era un falso hermano. Aunque Judas era parte de aquel grupo de apóstoles, era un falso hermano. Y esto es espantoso. ¿Cómo puede alguien
caminar con Cristo, escuchar a Cristo, ver a Cristo y no creer en Cristo, es un falso hermano. Luego en la historia de la iglesia que vemos en los Hechos, cuando Felipe predica en Samaria, ¿qué ocurrió? Había uno que se había dedicado a las artes mágicas y se llamaba Simón, y dice que él creyó y su profesión de fe fue aceptada y fue bautizado. ¿Y qué se mostró después? Era un falso hermano, detrás de otras cosas andaba y no de la santidad ni de Dios. Pablo menciona en otros lugares, en 1 Timoteo 1:20, a Himeneo y Alejandro. Y luego en 2 Timoteo 2:17 les dice por nombre a Himeneo y Fileto, falsos hermanos. Pues había estos falsos hermanos en Jerusalén. Ahora yo quisiera ponerme a pensar, ¿cómo fue que pasó esto? Bueno, era gente judía que se metió a la iglesia de Jerusalén diciendo que sí, que ellos creían que Cristo era el Mesías, y hasta podían decir, sí, yo sé que es el Hijo de Dios, claro que sí. Y la iglesia de Jerusalén, hasta ese momento, según lo veo yo, eso era suficiente. Está bien, admitido en la iglesia. ¿Ven por qué nosotros, 2000 y resto años después, tenemos que ser aún más cuidadosos en el proceso de recepción de membresía? Porque nosotros no podemos ver el corazón, claro que no. Pero sin embargo, el proceso pastoral ayuda a librar a la iglesia de que falsos hermanos ingresen. Los falsos hermanos siempre traerán daño a la iglesia del Señor. Y se habían introducido en la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo es posible? Entonces esto tiene que darnos a nosotros temor, porque si le pasó a la iglesia de Jerusalén, que había falsos hermanos ahí. Claro, gloria a Dios que levanta, que capacita a los líderes, y Pablo viene y dice, y los reconoce y dice, yo sé que están aquí, pero su intención es expiar. No se unieron a la iglesia viendo en aquella iglesia el cuerpo de Cristo. No se unieron a la iglesia diciendo, qué privilegio, yo voy a ser unido a la iglesia, voy a ser parte de ese cuerpo local, voy a ser una piedra viva en el edificio de Dios. No lo veían así. Ellos traían su propia agenda. ¿Cuán peligroso es esto? Y entonces peligraba la unidad de la iglesia de Dios. Debemos entender bien lo que sucedió aquí con Tito, porque hay otra ocasión en la que el apóstol Pablo actuó diferente. A Timoteo, que él sí era judío por parte de su madre y criado en la fe judía, a Timoteo sí accedió Pablo y recomendó que mejor seguir ese consejo de circuncidarle, y parece que hubiera aquí una contradicción o como que algo no concuerda, porque él sí y el otro no. Y ahí es donde tenemos que tener bien claro por qué se hacen las cosas. Porque en un lado Pablo piensa que es apropiado, está bien que se haga el rito de la circuncisión con Timoteo, ¿por qué en el caso de Tito no? Bueno, el caso de Timoteo es un caso en el cual se hace una concesión, es decir, se cede por causa del evangelio, no en detrimento del evangelio. No va a dañar el evangelio esto, sino que con tal de llegar a los judíos, a los que él va a unirse como equipo misionero, y van a llegar primero a los judíos. Recuerden que Pablo siempre iba primero a las sinagogas y luego a los judíos. Era lo más conveniente para alcanzarles a ellos, pero nunca para hacerles pensar, como en este caso, que es que le faltaba algo para la salvación. Si alguien lo entendía así, entonces el apóstol Pablo estuvo dispuesto a decir, ni por un momento crean
que nosotros vamos a ceder, de que hay que hacer algo externamente para recibir la salvación. Lo único que hay que hacer es convertirse al Señor Jesucristo. Vean que esos falsos hermanos, ¿cómo actuarían? Veían ahí a Tito y sabían que era, y comenzaban a indagar. Y Tito, usted ya pasó por el rito de circuncisión para pertenecer al pueblo de Dios. Y ahí es donde había que tener una respuesta clara. Yo soy del pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. Él tenía que responder eso, ninguna otra cosa. Ahora, con respecto a esto, yo conocí un caso que contaba el hermano Scott Doherty, que es uno de los hermanos que estaban allá que están en Cusco, en Perú, que nos puede aclarar una cosa de por qué alguien puede hacer cosas por el Evangelio. Y nos hablaba él, contaba en una historia. Esto es algo, parece, que ocurrió hace muchos años, pero era una señora gringa, es decir, americana, que estaba y llegó ahí a Perú. No sé las condiciones, no sé por qué era que estaba ahí, pero ella tenía fe en el Señor Jesucristo y quería compartir el Evangelio de Cristo. Pero ella usaba cabello corto y ella usaba pantalones. Pero en el lugar donde ella vivía, los de ahí, los que vivían ahí, los peruanos de esa localidad, veían eso como algo muy malo. Para ellos una mujer que no dejaba crecer el cabello era algo inaceptable. Y una mujer que llevara pantalones mucho menos. Esta hermana, aunque ella sabía que delante del Señor ella con eso no le estaba ofendiendo, accede, nadie la obligó, nadie le dijo usted tiene que hacer eso. Ella, por amor a aquellas almas a las cuales ella de alguna manera quería ganar, dejó crecer su cabello y comenzó a usar faldas. Y entonces entendamos lo que había detrás de esta hermana. Yo sé que por dejar de usar pantalones no soy más salva, yo ya era salva, yo sé que por dejar, pero con esta concesión que estoy haciendo, habrá algunos que por lo menos me escucharán y podrán recibir el mensaje que yo tengo para ellos. ¿Entienden la diferencia? De ninguna manera ella está diciendo que eso que se hace es parte de la salvación, ni requisito para la salvación. Y por si acaso, porque en las predicaciones a veces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que uno dice y lo que los demás están entendiendo y lo que no se dijo. La Biblia sí nos habla de la modestia cristiana. La Biblia sí habla de que las mujeres tienen una manera decente que tienen que procurar vestir con pudor y modestia. Pero eso de las prendas específicas la Biblia no nos lo dice. Entonces, por eso es que esta hermana sabía que ella no estaba vistiendo ni indecentemente, ni estaba tomando una actitud varonil tampoco, y sin embargo cede en aquella situación con tal, por amor a aquellas almas a las que podría alcanzar, o más bien a las que podría perder si ella no cedía en eso. Ahí es donde se ve el amor, y esa es la razón. Entonces, para nosotros, la razón por la cual Pablo, en el caso de Timoteo, sí cede a la circuncisión es una razón de amor, pero en ningún momento está diciendo a Timoteo le faltaba algo, no. Cumplamos con estos requisitos que ellos ven como tropiezos para poder alcanzarlos para el Señor Jesús. Es diferente que el caso de Tito. Muy, muy diferente. Y esta situación también nos mueve, nos lleva a analizar cuán diferente es hacer algo por legalismo que hacer algo por amor. Es muy, muy diferente. Y ahora tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. ¿Usted está haciendo algo por legalismo? Hay cosas que usted está haciendo o dejando de hacer porque, como suele decir la gente, en esa iglesia que son tan estrictos, prohíben esto, prohíben aquello. ¿Cómo responde usted, joven, muchacha, a sus
compañeros cuando usted se niega a participar en algo? ¿Responde como un legalista o responde como un convertido? Eso es lo que está en juego. Lamentablemente, muchos, esa es la imagen que tienen del cristianismo. Es simplemente una serie de prohibiciones. Y lamentablemente, muchos de los que están en las iglesias, eso es lo que tienen en su mente como cristianismo. Piensan que son cristianos porque no hacen una serie de cosas que los demás sí hacen y ellos no. Y necesitamos romper con eso. Usted puede estar muy engañado, aunque se esté privando de un montón de cosas del mundo, condenarse aún así. Nosotros podemos recitar versículos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y podemos sabernos ese versículo de memoria y pisotearlo con nuestras actitudes. ¿Ven qué grave que es? Si usted hace algo o deja de hacer algo, que sea movido por la gracia de Dios. Aquel que me salvó a mí, que me perdonó de mis pecados, ha despertado en mí un amor tal que yo no quiero ofenderle. Entonces, cuando voy a la Escritura y veo cómo es Él y lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada, entonces mi corazón, que fue transformado por aquella gracia, que fue derretido por su amor, está dispuesto a dejar cosas o está dispuesto a hacer cosas. ¿Pueden ver la gran diferencia de eso al legalismo? El legalista no es así como actúa. El legalista está midiendo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y lleva y tiene muy claro en su mente todo lo que él no hace y todo lo que él sí hace. Y tiene esa imagen tan incorrecta de lo que sucederá en el día del juicio, porque no puede creer que es digno de condenación. En cambio, el que ha entendido el Evangelio de la gracia, se ve a sí mismo en el día del juicio y se ve digno de que Dios lo condene. Y sin embargo, con la esperanza y seguridad de que no será condenado porque él ha confiado en Cristo. Hay alguna diferencia enorme, abismal entre las dos cosas. Uno es el Evangelio y lo otro es una perversión que lleva a la condenación. Este era el pleito de Pablo. Bien, dice que llega a Jerusalén, que hablan, no le comunican nada. Es decir, gloria a Dios, se ha confirmado, la iglesia es una, el evangelio es uno, un Señor, Jesucristo, una fe, un evangelio. No hay evangelio para judíos y evangelio para gentiles. Y hoy en día también tenemos que ser cuidadosos con esto. Ustedes deben ser conscientes o haber escuchado de los movimientos que se llaman mesiánicos entre los judíos. Y yo sé que el Señor incluso eso puede usar para despertar el interés en alguno de ellos, de esos que dicen que ahora están reconociendo a Jesucristo como el Mesías y verdaderamente salvarlos y que le sigan. Pero cuán riesgoso es esta versión en la cual parece que usted continúe siendo judío con sus ritos judíos y sus fiestas y sus costumbres, nada más que ahora tiene algo más, le añadimos a Cristo. Así no es como se presenta el evangelio. Es bote todo lo que usted tenía, en lo que usted confiaba, y aférrese a Jesucristo y solo a Él, y verá que no ocupa nada más. No se necesita nada más. Y seamos muy cuidadosos con eso, porque no solo
es ese movimiento que está tratando de hacer como una especie de sincretismo, mezcla entre judaísmo y cristianismo, sino que hoy muchas iglesias cristianas están adoptando prácticas judías, cosas tan extrañas que no corresponden a la iglesia de Dios. Son muchas, pero algunos habrán escuchado de que ahora resulta que hay que tocar un cuerno y que hay una gente hasta que se pone una estola profética. Todo eso ofende el nombre del Señor. ¿Cómo vas a poner la mira en cosas así? El cristianismo es mirar a Jesucristo, y esto es por la fe, y esto es algo espiritual. Nada de aceites, nada de cuernos, nada de ritos, solo fe en Jesucristo, eso es lo único que se ocupa. Y esa fe transforma, cambia la vida completamente. Y si usted ha sido de los que ha confiado en esas cosas, deseche todo eso y aférrese al Salvador Jesucristo, eso es lo único que ocupamos. En este caso era la circuncisión. Ahora son cosas diferentes, pero nunca cedamos al Evangelio. No, nada más. Cristo y nada más. Él lo pagó todo, Él hizo una obra perfecta, y a lo que Él hizo no le podemos añadir nada. Y gloria a Dios que entonces los apóstoles y allá los de Jerusalén les dieron la diestra de compañerismo y todo lo que eso significa. La iglesia está unida, es una. Sí, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. No es la iglesia católica, pero esa es una iglesia católica, es una iglesia universal, está repartida por todo el mundo. Y todo aquel que ha confiado en Jesucristo, arrepentido de sus pecados, todo aquel que se ha postrado ante el Señor Jesús pidiéndole salvación, aquel que ha sido lavado de sus pecados por la sangre de Cristo, donde quiera que esté, de la raza que sea, hable el idioma que sea, ese pertenece a la única iglesia de Dios, donde sea que esté. Y algunos de ellos están en iglesias que se han estado apartando, y sin embargo nosotros no negamos que son nuestros hermanos, a condición de que han confiado únicamente en Jesucristo, que no están confiando en sí mismos, que han sido salvados por la gracia de Dios. Esa unidad de la iglesia es tal que no depende de su procedencia, y que tampoco no es algo temporal, es decir, no es, a veces hablamos de la iglesia de tal época, de la iglesia de tal época, y debemos ser cuidadosos con eso, porque la iglesia también es una, sin importar el tiempo. Es una iglesia de todos los tiempos. Y eso no es hermoso, pensar que es una iglesia desde el principio hasta el fin del mundo, compuesta por todos aquellos que son verdaderas ovejas de Jesucristo. Cuando yo pienso en esto, a mí me gusta recordar que ¿qué es lo que falta para que el Señor Jesucristo venga? ¿Qué es? ¿Qué es lo que detiene el fin? Y yo lo veo desde esa manera: que entren los últimos que tienen que entrar al redil, y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay ovejas de Cristo que todavía no han entrado al redil, y Dios en su paciencia soporta a este mundo rebelde, a esta generación, como habíamos visto antes, impía. Y Dios sigue soportando por amor de los escogidos. Y nosotros también tenemos que tener esa actitud de Pablo, cuando él le decía a Timoteo: todo lo soporto por amor de los escogidos,
con tal que ellos sean salvos. Nosotros tendremos que soportar muchas cosas, pero las tendremos que soportar firmes en este evangelio, que es la única esperanza que tenemos. Hay una cosa más en este fragmento que estamos viendo, que yo no la voy a ver ahora, porque no quiero verla apuradamente. Y yo considero de suficiente importancia como parte de la labor de la iglesia de Dios, lo que dice el versículo 10. Una vez que le dicen, nos dieron la diestra de compañerismo, es cierto, somos unos, somos de los mismos, no hay otra facción aquí. Versículo 10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y entonces, de hoy en 8, si el Señor permite, vamos a ir a ver lo que Dios manda a la iglesia de Dios con respecto a esto. Cuán importante es y cuán dejado se tiene de lado en muchas partes. Entonces, vamos a cerrar con unas breves aplicaciones. Como hemos hablado de la necesaria defensa del evangelio único, que es solo por gracia, es importante recordar que esto no viene solo desde cuando Pablo, desde que estaba el Señor Jesucristo. Una vez se le acercaron, en Juan 6:28 podemos leer esto, se le acercaron a Cristo y le dijeron, dinos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Quieren leerlo textualmente? Lo leo para ustedes. Juan 6:28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Dónde está el enfoque de estos hombres? ¿Dónde está el enfoque? En lo que el hombre tiene que hacer. ¿Lo pueden ver? Y así es todo falso evangelio. Se enfoca en lo que el hombre tiene que hacer. Pero es que el hombre no puede hacer lo que tiene que hacer. No tiene la capacidad, ni quiere hacerlo. No quiere hacer lo que debe hacer. Quiere hacer otras cosas. Pero vean que la pregunta es esa. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una doctrina que se basa en ¿qué debo hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta de Cristo. Respondió Jesús y les dijo, pongan atención, a ver cómo debería ser la respuesta a esta pregunta. La respuesta debería ser, si estamos tomando correctamente, debería ser de Cristo. Bueno, lo que deben hacer es, ¿verdad? Pero Cristo no responde así. Vean qué interesante. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. No la obra de ustedes, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Lo que está diciendo Cristo es, ustedes ni pueden ni quieren hacer lo que de verdad tienen que hacer. Esto es una obra que Dios hace. En su gran poder hace que pecadores rebeldes crean en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Así que esto es el evangelio, no es obra de hombres, es una obra de Dios. Es obra de Dios. Confiando en el Señor que esto quede bien claro, vamos a una segunda pregunta. ¿Habrá entre nosotros un falso hermano que de labios profesa fe en Jesucristo, pero que juzga la salvación, sea la propia o la de los demás, por las obras? Una de las cosas más difíciles que yo he visto, todos los pastores, pero ustedes también, la gente llega siempre a juzgar la salvación de alguien.
Yo no creo que ese sea salvo. Yo no creo que aquella sea hija de Dios. Será hijo de Dios ese, será. Y cuando usted ve lo que están siempre analizando es sus obras. Pero en un sentido completamente carnal, es su propio estándar. Su propio estándar de obras, de lo que ellos tienen en sus mentes, del modelo de cristianos según sus tradiciones. Si usted juzga a los demás por causa de un cierto estándar personal y no bíblicamente, usted no ha entendido el Evangelio. ¿Habrá alguien entre nosotros también que su actitud sea de espía y no de hermano? Porque vea que ahí dice que los falsos hermanos se introdujeron para espiar. Aquí todo el mundo es bienvenido, vengan, todos los que quieran vengan. Pero ¿cómo sabemos? Nuestro deseo es que escuchen la palabra, que por medio de la palabra predicada, enseñada y leída aquí en esta iglesia, porque estos son los tres elementos constantes de todo culto al Señor. La palabra es enseñada, leída y proclamada. Y nosotros, ¿por qué deseamos que por medio de esa palabra el Espíritu Santo dé vida y haga de ese hombre y de esa mujer alguien nuevo, que ahora viva para Cristo y que viva para su gloria, y que entonces esté lleno del fruto del Espíritu, lleno de todas esas virtudes? Ese es nuestro deseo. Pero habrá quien viene y su intención no es esa. No es poder ver a Cristo, no es poder entender mejor el Evangelio, sino espiar. Y nosotros mismos tenemos que ser cuidadosos de cuál es nuestra actitud en lo que sucede en la iglesia. Somos hermanos. Eso es lo que nosotros somos. Comportémonos como hermanos. Por eso les digo que Caín era un falso hermano. Porque cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué responde Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? He ahí un falso hermano. Un verdadero hermano, sí, se preocupa por su hermano. Y si algún día Dios me pregunta por mi hermano, yo tengo que poder decir, estoy procurando ayudarle. Estoy buscando cómo ayudar a mi hermano. Nosotros sí somos guardas los unos de los otros. Porque esto es una guerra y porque Satanás está propuesto a destruirnos y a destruir a nuestros hermanos. Y si yo veo que Satanás ataca a un hermano mío y lo hace caer, yo no voy a ser indiferente y lo veo ahí caído. Es mi hermano, mi compañero de batalla. Y yo me voy a comportar como hermano y me lo echo al hombro. Y aunque sea arrastra, se lo llevo al médico, que es Jesucristo, para que Él lo sane. Eso es ser un hermano. No espiar qué hace mi hermano, cómo guarda él el día del Señor, para después criticarle, sea porque él es tiene ciertas libertades, o sea porque es muy estricto, para decir, el hermano yo creo que exagera con eso del día del Señor. Es mi hermano. Algunos son más maduros, otros están aprendiendo a caminar. Pero ¿cómo veo yo a mi hermano? ¿Estoy espiándolo o lo estoy viendo con amor para tratar de ayudarle y enseñarle lo que el Señor me ha enseñado a mí? En todo este asunto, Pablo se sostiene contra los de la circuncisión. Y no es, creo que quedó claro que no es que había dos versiones de cristianismo, sino siempre dos campos misioneros. El campo misionero de él era alcanzar a los gentiles, el otro se iban a dedicar más a los judíos. Pero todos tenían esto en común y entendían que la circuncisión necesaria es la del corazón. Nadie que no sea circuncidado de su corazón ha entrado en el pueblo de Dios. La señal del pacto de que usted pertenece a Dios es que Él
con su mano santa, divina, ha llegado a su corazón y ha cortado la impureza del pecado y ahora lo ha hecho de Él, propiedad de Él. Usted lleva la señal del pacto. Usted es pueblo de Dios. Regocíjese el pueblo de Dios de ser pueblo de Dios. Y aquellos que no son, sepa, la puerta está abierta. Humíllese ante el Señor Jesucristo. Clame a Dios por perdón y será aceptado. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, te damos gracias que nos has concedido la bendición de leer tu palabra y meditar en ella. Envía a tu Espíritu Santo para que martille con estas palabras nuestras conciencias y no nos deje sin tomar las decisiones necesarias. Abandonar todo legalismo, toda confianza en nosotros mismos y rendirnos y saber, solo Cristo, solo Él es mi Salvador. Ten misericordia de las almas. Glorifica el nombre de tu Hijo Jesús en medio de nosotros. Que así sea. Amén. Hermanos.